En primer lugar, una reflexión sobre la tradición. El tema, digamos, que se me ha encargado son las fuentes de la tradición catalana. Y en muchos casos, digamos, no resulta, o en ciertas circunstancias, no resultaría difícil definir cuál es nuestra tradición. Porque siempre que hablamos de tradición, hablamos de algo vivo, que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que manifiesta la forma de ser de un pueblo. Y por tanto, haciendo una reflexión, digamos, una autorreflexión, podríamos llegar, digamos, a averiguar cuál es nuestra tradición, viendo cómo somos, qué costumbres tenemos, qué creemos, qué pensamos. Torras y Bages, cuando habla de la tradición, en este libro al cual haremos repetidas referencias, la tradición catalana, dice que tradición y patria es lo mismo. No hay patria sin tradición, porque patria significa realmente una identidad de una comunidad política y la tradición es el contenido de esta comunidad política, aquello que ha pensado, ha hecho y considera realmente importante conservarlo, comunicarlo, irlo transmitiendo generación en generación, enriqueciéndolo según las distintas circunstancias. Pero hoy vivimos en una situación muy particular, una situación que tiene ya, digamos, un largo recorrido. Desde el siglo XVIII cambia, o empieza a cambiar, mejor dicho, la perspectiva en la cual se contempla la historia. Ya el pasado es algo que por ser pasado ya está, digamos, condenado a su desaparición. Pero no simplemente está condenado a su desaparición porque ya es pasado, sino que el presente tiene, digamos, como tarea urgente negar este pasado. Negarlo constituye la gran tarea del presente y como único modo de edificar el futuro. Los vientos de la historia están destinados a limpiar este pasado para que sea posible construir un futuro totalmente nuevo. Esta situación revolucionaria, más que no simplemente es de negación, sino además de afirmación de un futuro irrealizable. Y todo ello explica la dificultad de identificar esa tradición. Si tradición es lo vivido, lo ya resuelto, dice Heidegger, ya una cosa de completamente, digamos, aceptada, sin embargo, hoy nos encontramos que esto, diríamos, que podría constituir nuestra identidad, es negado y con ello muchas veces olvidado y difícil incluso de recordar. Un segundo aspecto también a considerar. Señala Toynbee que, en su estudio de la historia, que en los momentos de crisis se produce un alejamiento o incapacidad de vivir en el presente y, consecuencia de ello, surgen dos actitudes de huida que él denomina una actitud arcaísta y otra actitud futurista. La primera consiste en apelar al pasado de una forma romántica, reconstruyéndolo como modo de hacer frente al presente. No es tanto una reflexión sobre el pasado histórico real como una reconstrucción ideológica. Este pasado, como he dicho, permite huir del presente sustituyéndolo. También de esta forma, diríamos, se justifica unas conductas políticas que tratan de construir un futuro utópico inexistente. Se apela al pasado, pero de hecho este pasado no se cree en él. Me interesa, diríamos, junto con esta actitud arcaísta hay una actitud futurista. La actitud futurista directamente apela al pasado, al futuro, diríamos, como única, diríamos, punto de referencia del presente, negando, como señalábamos antes, el pasado se puede construir el futuro. Me interesa ahora la actitud arcaísta porque frecuentemente en nuestros días se hace referencia incluso a un pasado que, entre comillas, podríamos llamar tradicional. Un pasado que es una reconstrucción de este pasado, una reconstrucción ideológica y romántica y que solo tiene interés para una justificación ideológica. Este lleva consigo, igual que en el primer caso, una dificultad de identificar la tradición. En el primer caso porque la tradición es negada, en el segundo caso porque esta tradición es afirmada de un modo interesado ideológicamente y por lo tanto, diríamos, también desconocida. Un tercer, diríamos, reflexión previa.
Dostoyevsky, en el diario a un escritor, en 1876, reflexiona sobre lo que ha ocurrido en Rusia después de los intentos de modernización y europeización de Pedro el Grande. Han surgido actitudes claramente revolucionarias, junto, diríamos, con actitudes de rechazo de aquella modernización como consecuencia de su fidelidad a un pasado. Según Dostoyevsky, estos negadores del pasado, revolucionarios, en muchos casos nihilistas, ¿sí?, negadores también de los valores de la cultura occidental, son, sin ser conscientes de ello, revolucionarios como consecuencia de una actitud profundamente tradicional. Digamos, aquí resulta lo que él llama una paradoja. Revolucionarios por ser tradicionales. Dice, estos no están tanto, digamos, en favor, digamos, de los valores que afirman, como del espíritu de negación de aquello que ha querido sustituir a su tradición. Esta protesta, sigue Dostoyevsky, ha sido inconsciente. El alma rusa protesta inconscientemente en nombre de una cultura auténtica, original, propia y reprimida. Esta paradoja que daría lugar, según ello, que los revolucionarios pensaran, dice Dostoyevsky, que está loco. Sin embargo, cree él, digamos, que ayuda a entender lo que está ocurriendo en algunos sectores. He señalado esta reflexión porque puede ayudar a pensar si una tradición despreciada, reprimida por ideales, entre comillas, modernistas, ¿sí?, se presenta, no obstante, y perdura, digamos, bajo modos inconscientes, justamente en aquellos que se rebelan contra esta pretendida modernización. Bien, de esto tenemos ejemplos en nuestros nacionalismos, tanto vasco como catalán. En muchos casos, diríamos, la negación de ciertas formas de modernización y apelando a actitudes profundamente revolucionarias, no es más, digamos, que una continuidad con aquellos que rechazaban también esta modernización como consecuencia de lo que significaba de oscurecimiento, negación de la tradición. Digo esto porque frente a las afirmaciones que habíamos dicho anteriormente, parece, diríamos, que es difícil ya identificar la tradición, porque la tradición es negada o es mixtificada. Diríamos, ahora nos encontramos con otra actitud, diríamos, que aparentemente puede ser contraria, pero diríamos que no sea muy lioso lo que estoy explicando. Diríamos, una actitud contraria, ¿por qué? Porque bajo una apariencia de más radical negación, y lo es, no bajo simplemente la apariencia, sino bajo una radical negación, sin embargo, diríamos, subyace en esta radical negación una, diríamos, inconsciente valoración de aquello, diríamos, que ha sido negado por los ideales modernistas o europeístas. Al mismo tiempo, también, y enlazando con lo anterior, algunos autores, lo señala Francisco Canals, dice que los modos de ser de un pueblo perviven a lo largo de la historia de forma como un subconsciente colectivo. Subconsciente, diríamos, que siempre personal. Pero podríamos pensar, si lo vemos en tantos, mira, estos días, ayer mismo que había, diríamos, el aniversario de las muertes de Srebrenica, diríamos, y cuando pensamos lo que ocurrió en Bosnia, digamos, pues muchos de los acontecimientos que ocurrieron no era más, digamos, que un rebrotar de cosas que parecían totalmente olvidadas y rebrotaron de un momento en una inusitada violencia. Digo esto porque en los pueblos renace muchas veces cosas que parecían olvidadas, pero que están muy presentes, muy presentes. Digo esto, digamos, en orden a que, a pesar de la dificultad de identificar esta tradición, la tradición no simplemente, diríamos, está presente, diríamos, de una forma, diríamos, ya erudita o arqueológica en aquellos que afirman ha existido una tradición, los estudiosos de esta tradición, sino esta tradición también, diríamos, subyace y tenemos que a veces, digamos, llegarla a detectar, digamos, bajo apariencias, digamos, contradictorias en manifestaciones muy diversas, incluso contradictorias. Esta, diríamos, reflexión que acabo de señalar, Francisco Canals, uno de los grandes estudiosos, mi maestro, grandes estudiosos de la tradición en Cataluña, la ha señalado, diríamos, en los siguientes términos.
Canals, estudiando el catalanismo y siguiendo, diríamos, ya interpretaciones que no son originales suyas, pero que él ha afirmado con especial clarividencia y precisión, dice que a lo largo del siglo, sobre todo finales del XIX, principios del XX, diríamos, se ha enseñado como dos corrientes originales o dos orígenes distintos del catalanismo. Una corriente extrinsecista, es decir, el catalanismo surge como consecuencia de ideales que no son los propios de la historia de Cataluña, y otra, diríamos, corriente intrinsecista, en que señala que el catalanismo no es más, diríamos, que un aflorar aquello que ha estado más permanente y más profundamente arraigado en la conciencia de Cataluña. En los dos casos habla, diríamos, de corrientes que han conformado el catalanismo. En el primer caso, cuando hablamos de estas corrientes extrinsesistas, señala, diríamos, dos autores, digamos, que representan dos actitudes. La del padre Casanovas, el conocido biógrafo de Balmes y estudioso de los ejercicios de San Ignacio, creador de la Balmesiana. El padre Casanovas señala que el catalanismo tiene como fuentes, así no muy lejanas en el tiempo, pero no inmediatas, digamos, aquellos hombres que se formaron en un espíritu antiguo-novo, de la Universidad de Cervera. Y justamente, diríamos, en estos nuevos ideales más novedosos, más renacentistas, digamos, encontrarían, digamos, los primeros precedentes de lo que será después del catalanismo de principios ya del siglo XIX en sus afirmaciones primero literarias y después políticas. Señala, diríamos, una peculiaridad. Estos hombres que se presenta él, diríamos, como precedentes no muy lejanos de actitudes que después configurarán el catalanismo, eran felipistas, eran butiflés. Digamos, con lo cual resulta realmente curioso, diríamos, esta tesis de que justamente aquellos, diríamos, que procedían de lo que después, diríamos, ya en pleno catalanismo será señalado, diríamos, como lo que aparentemente hay que rechazar, diríamos, los butiflés, pues aquellos estarían, diríamos, en el origen de actitudes catalanistas. Bien, esto, diríamos, históricamente, diríamos, que tiene su complejidad. Sin embargo, diríamos, los que tenemos unos cuantos años, diríamos, tenemos una cierta experiencia, diríamos, de estas actitudes. Mira, ¿por qué? Porque el catalanismo, diríamos, surge en el siglo XIX, literariamente, en ambientes en que se ha perdido, diríamos, el lenguaje ordinario y familiar del catalán. Y se reivindica el catalán como una lengua, diríamos, a reconquistar, a volver, diríamos, a utilizar. Digo esto por lo siguiente. Los que yo procedo, diríamos, de familias rurales, mis abuelos, mi abuela no sabía castellano. Mi abuelo sí, porque era un hombre de pueblo que nunca hablaba castellano y lo hablaba muy mal, pero leía La Vanguardia, por lo tanto sabía castellano. Pero, diríamos, en mi ambiente familiar, un ambiente, diríamos, absolutamente catalán. Después, yo en Barcelona, diríamos, ya en colegios, diríamos, de los jesuitas, me encontré, diríamos, un ambiente castellanizado. Si ahora mirásemos las familias que eran mis compañeros, casi todos son familias, digamos, cuyos descendientes o antepasados eran catalanistas. No era raro, diríamos, ver que muchos catalanistas hablaban en su casa castellano. Mientras, digamos, que la gente que hablaba catalán veía como eso del catalanismo como una cosa, una actitud rara y extraña de gente de Barcelona. Digamos, esto, diríamos, que perdura, ya digo, hasta pleno siglo XX, diríamos, cuando nosotros nos retraemos, diríamos, históricamente, vemos que algunos de los que influyeron en el catalanismo, diríamos, tenían una actitud realmente, diríamos, políticamente muy ajena a lo que constituyó aquello que más arraigado estaba, diríamos, en los ideales del pueblo catalán. Digamos, una actitud, una afirmación distinta, pero que tiene puntos de contacto, es la de Rovira y Virgili. Rovira y Virgili señala que los descendientes de los defensores del archiduque Carlos no son los catalanistas, sino son los carlistas.
Digamos, con lo cual señala realmente que aquellos que evocan, no obstante, digamos, unos hechos históricos, digamos, como hechos históricos que manifiestan el modo de ser de un pueblo, sin embargo, realmente no lo reconocen realmente en sus actitudes más originarias, digamos, como creadores, digamos, de aquellas actitudes políticas. El catalanismo, diríamos, en este sentido, es una deformación de la tradición en estos, y también en Prat de la Riba, diríamos, en una actitud contraria, cuando señala, realmente influido notablemente por Herder, digamos, en que el catalanismo, digamos, tiene sus orígenes en el espíritu de un pueblo que se ha manifestado a lo largo de toda su historia, digamos, y por lo tanto, digamos, en 1714 encontraríamos, digamos, este espíritu reflejado y que ahora queremos, digamos, conservar, mantener, digamos, y modernizar, digamos, nos encontraríamos también, digamos, una deformación de la historia. Curiosamente, en Cataluña, por esto, digamos, señalo la dificultad de identificar esta tradición, el catalanismo en sus primeras épocas literarias tiene un carácter muy tradicional, pero en cuanto, diríamos, está influido, diríamos, por los ideales románticos de los cuales surgirá el nacionalismo, son ideales tradicionales puestos al servicio de actitudes antitradicionales. Digamos, esto, digamos, tiene que ver con lo que quería señalar antes, de que en muchos casos se hace mención de la tradición, pero no tanto, diríamos, como afirmación de aquello que realmente representa nuestro modo de ser, sino como un modo, diríamos, de querer justificar, digamos, un presente o un futuro, diríamos, muy alejado de esa tradición. Canals lo señala que en muchos casos esta referencia a situaciones tradicionales, diríamos, que encontramos en Cataluña y puestas al servicio de actitudes políticas no tradicionales, sirvió justamente para poder invitar a aquellos que procedían de familias, digamos, muy tradicionales, a dejar realmente aquellos ideales tradicionales y pasarse a los ideales nacionalistas, que, como dice Hans Kohn, el nacionalismo es algo que no nace, digamos, a lo largo de la historia en siglos pasados, sino nace después de la Revolución Francesa. Bien, dejando, digamos, estas primeras reflexiones y entrando ya a estudiar la tradición catalana, digamos, sería un tema amplísimo y por lo tanto voy a ser un poco casi telegráfico. En primer lugar, señalar qué autores nosotros hoy podemos acudir para conocer esta tradición. Y podríamos poner más, pero me ha parecido, digamos, que los 4 que voy a citar son indiscutibles. En primer lugar, hablar de la tradición catalana es hablar de Torras y Bages, sin ninguna duda. Se identifica en muchos casos, identificamos cuando hablamos de tradición catalana con aquello que escribió, pensó Torras y Bages. En segundo lugar, 3 contemporáneos nuestros, hoy día ya los 3 fallecidos, 2 profesores universitarios y un gran jurista, por parte de todos conocidos, Francisco Elías de Tejada, Francisco Canals Vidal y Vallet de Goytisolo. En los libros, digamos, sobre todo Vallet y Tejada, y Canals también, diríamos, lo que han llegado a escribir sobre el tema de la tradición catalana, encontraríamos, si queríamos hacer una síntesis, elementos más que suficientes para hacer una caracterización precisa, detallada, diríamos, de lo que han sido las fuentes de la tradición catalana. En Elías Tejada encontramos, digamos, esta erudición tan amplísima, con este espíritu analítico y al mismo tiempo estos juicios, digamos, tan iluminadores de lo que ha sido la realidad histórica. Canals más sintético, con especial referencia en los siglos XVIII y XIX, y finalmente en Vallet de Goytisolo, digamos, en su estudio de lo que podemos llamar y llama Torras y Bages la Escuela Jurídica Catalana. No voy, digamos, a intentar, porque no tendríamos tiempo, a las 11:30 me han dicho que tengo que terminar, un poquito más, pero en cualquier caso, digamos, si quisiéramos hacer ahora una síntesis de todo lo que han aportado, digamos, estos 4 autores, evidentemente esto nos desbordaría y tampoco, diríamos, tengo hecho yo por mi parte una síntesis para poderla presentar de una forma rápida. Pero sí que quisiera, diríamos, definir algunos cuantos rasgos que me parece que están en estos autores y después, con la lectura de algunos textos de ellos, pues poderlo, diríamos, terminar de caracterizar. 6 o 7, digamos, rasgos que me parece que en todos ellos, digamos, en estos 4 autores se repiten. En primer lugar,
La tradición de Cataluña. La tradición de Cataluña es una tradición cristiana. Esto es indiscutible y constituye, diríamos, la marca más notable, más distintiva. Por esto, dirá Torres i Bages al final de la tradición catalana, cuando negamos esto, estamos construyendo una Cataluña de papel, una Cataluña inexistente, negando aquello que ha constituido, diríamos, su razón de ser, su caracterización, aquello, diríamos, de lo cual ha surgido realmente las actitudes más vitales. Esta, diríamos, fe cristiana, vivida ordinariamente y después también manifestada, diríamos, en sus leyes, en sus costumbres, en sus instituciones, en sus modos de ser más importantes, tiene algunos aspectos que me parece que es importante subrayar. Primero, señalaría, digamos, como un aspecto su romanidad. Cataluña es un pueblo muy ligado a la Santa Sede. Los que conocéis su historia sabéis, diríamos, en que en algunos momentos, incluso cuando ya viene la cierta, diríamos, independencia de la monarquía franca, diríamos, cómo se acogen al protectorado, diríamos, del Papa. Diríamos, esta romanidad, diríamos, que no simplemente tiene este aspecto, tiene un aspecto también jurídico muy importante. Derecho canónico, diríamos, fue derecho supletorio. En Cataluña, diríamos, y en algunos momentos por encima del mismo derecho romano, diríamos, lo cual tiene una importancia grande. Y en esta, diríamos, también costumbre que ha llegado hasta nuestros días, aunque en algún momento la quisieron quitar, que cuando rezamos el credo católica, hablamos de la Iglesia católica, apostólica y romana. Diríamos, esta romanidad ha constituido, diríamos, y esto lo veríamos en sus autores, diríamos, una referencia muy importante. Cataluña ha mirado a Roma, diríamos, como el lugar en el cual, diríamos, le confirma en su fe. En segundo lugar, y es una de las características que puede llamar la atención, digamos, y puede parecer parcial incluso, digamos, por la insistencia que hace de ella Torres i Bages. Cataluña es un país tomista, y parece, digamos, que esto señalar, digamos, que un pueblo puede ser caracterizado por una línea de pensamiento filosófica, parece, digamos, como exagerado. Torres i Bages insiste muchísimo, digamos, en este hecho, digamos, cómo, digamos, el tomismo ha constituido, digamos, una referencia constante en la historia de Cataluña. Constante en la historia de Cataluña lo vemos en los grandes personajes, digamos, las grandes catalanes que podemos llamar realmente universales, digamos, cómo realmente han sido, digamos, fieles a Santo Tomás, y nos podríamos preguntar por qué esto ha sido así. Digamos, ¿qué ha llevado, digamos, realmente que el tomismo arraigara tan fuertemente? Después haremos referencia a algunos hechos y a algunos personajes en los cuales se ve reflejado esta realidad. No es una afirmación que, llevada simplemente del entusiasmo que tiene Torres i Bages por Santo Tomás, que es una afirmación que tiene realmente su confirmación en los hechos históricos. Digamos, nos podríamos pensar en este espíritu de Santo Tomás, tan desconocido en nuestros días, digamos, tan de síntesis entre la razón y la fe, lo teórico, lo práctico, lo universal y lo particular, los principios y sus determinaciones, todas estas, digamos, todos estos aspectos que están realmente, digamos, en el pensamiento de Santo Tomás, enlazan de una forma coherente, como con natural, con formas de ser que se han ido, diríamos, desarrollando a lo largo del tiempo. Pues esto han enseñado algunos autores. No es que Santo Tomás simplemente configure Cataluña, sino que es recibido, digamos, y es visto, digamos, como algo que realmente, digamos, está, digamos, de acuerdo con su forma de ser. Por esto dirá Torres i Bages, que siguiendo una cosa que dice él, y, digamos, analogándolo a una cosa que dice el historiador Gibbon respecto de Inglaterra, dice: Cataluña es una tierra conformada por los frailes predicadores. Los frailes predicadores que han sido, digamos, aquellos que han dado a conocer el modo de ser, digamos, de Santo Tomás, digamos, al pueblo catalán. Tercer lugar, esto insiste mucho y llama la atención también, digamos,
la convicción en que lo dice Elías de Tejada. Cataluña, dice, es la tierra, diríamos, que se ha caracterizado por su amor a la libertad política. Diríamos, dice, más que Inglaterra, que pasa siempre por ser un país que en su historia, y sobre todo reflejada en la Carta Magna, diríamos, queda constancia de esto, su afirmación de la libertad. Diríamos, esta libertad política, diríamos, cómo ha estado tan presente a lo largo del tiempo. Libertad, que señala Elías de Tejada, no está reñida, sino todo lo contrario, digamos, con la autoridad, una autoridad al servicio de la libertad. Diríamos, está muy ligado también con lo que decíamos anteriormente. Hoy, cuando esto se afirma, muchas veces es fácil entenderlo mal. Y es fácil entenderlo mal, digamos, porque el mundo de hoy, su boca está llena de la palabra libertad, y sin embargo se desconoce que todas las ideologías modernas son negadoras de la libertad. No simplemente las libertades concretas, que lo son, y tenemos experiencia de esto, sino son negadoras de algo más importante que está en el presupuesto de estas libertades políticas concretas, que el hombre sea un ser libre. Toda la filosofía que inspira el liberalismo moderno, si se estudia en sus orígenes, en sus fuentes, digamos, encontraríamos esta constatación. El hombre no es un ser libre, no es un ser libre. Digamos, y únicamente decimos libre, digamos, como es consciente de sus determinaciones, o como cuando actúa bajo la égida del poder político, digamos, y esto le llamamos libertad. Digamos, digo esto porque tan contrario, diríamos, a este espíritu moderno, es esta libertad, digamos, que Elías de Tejada subraya, digamos, que se encuentra en un pueblo que como también ha señalado reiteradamente Torres y Valles, es un pueblo profundamente medieval. Tan profundamente medieval que el Renacimiento resulta algo extraño y poco distintivo de Cataluña. Si nosotros queremos ver un arte realmente, digamos, característico de lo que ha sido la historia de Cataluña, donde ha brillado, digamos, no miraremos el Renacimiento ni el Barroco, miraremos el románico y el gótico. La pervivencia del gótico cuando ya, diríamos, en el resto de España, diríamos, ya el gótico ha quedado arrumbado. En Cataluña continúa, diríamos, el gótico estando muy presente, diríamos, que es significativo de esta persistencia realmente lo medieval en la historia de Cataluña. ¿Sí? Como algunos desconocen, diríamos, pero que son de origen medieval. Las fiestas, digamos, que celebraremos, continuamos celebrando, pues, el día San Esteban o el lunes de Pascua, diríamos, es medieval. Porque las fiestas medievales no había vacaciones de verano, pero había tantas fiestas, digamos, como en nuestros días. Digamos, los estudios que se han hecho, no se trabajaba más en la Edad Media que en nuestros días. Había tantos días de fiesta. Lo que ocurría que los días de fiesta, digamos, se empezaba la víspera, el día de fiesta, y después 1 o 2 días después para continuar celebrando aquello que realmente merecía ser celebrado. En Cataluña hemos conservado algunas de estas fiestas hasta nuestros días. Si hoy un día uno va a la Catedral de Barcelona, aún se encontrará en más de un día, digamos, que hay una misa, digamos, más solemne. Es la misa del patrón de un gremio. Los patrones de los gremios aún continúan siendo los que cuidan los altares de la Catedral de Barcelona. No sé si ocurre así también en la Catedral de Gerona, pero así es en Barcelona. Encontrar que el día, no sé, de San José, pues el gremio de los carpinteros, digamos, tiene, y muchos otros gremios, y me he encontrado, digamos, muchas veces yendo a la catedral, la celebración. ¿Y qué pasa hoy? Pues la celebración de un gremio. Un gremio, digamos, esta persistencia, digamos, medieval. Si uno va al Museo de Historia de Barcelona, encontrará, digamos, por ejemplo, no sé, la procesión de Corpus. La procesión de Corpus está organizada a través de los gremios y tantas otras cosas. Digamos, la vida medieval, digamos, en Cataluña constituyó, digamos, realmente aquello que la estructuró y permaneció a lo largo del tiempo. Cuarta característica muy importante, la importancia de la familia y de la casa. La importancia de la familia y de la casa. Cataluña ha sido un país profundamente familiar. Dice, lo recoge en esto Vallet de Goytisolo, hablando de las libertades de la Cataluña medieval. Diu, les llibertats catalanes s'articularen bàsicament al voltant de la casa,
considerada quelcom quasi sagrat, reducte de la família. Tant que, com ha escrit Coroleu i Pella y Fargas, fue el primero y más profundo cimiento de las libertades catalanas, la libertad y conservación inviolable de la familia. Per això, consideraren natural que la casa catalana, como su refugio, su símbolo, su habitación y fortaleza, fuese más respetada en todas las constituciones y estados del mundo. Entonces, cita algunos textos, dice, estos autores indican que los siglos XI y XII quedó la casa catalana asegurada en la paz y tregua de tal modo que por clara interpretación y práctica consuetudinaria puede verse en los autores que la entrada en una casa sin permiso del jefe de la familia constituía un rompimiento de aquella institución de origen de la Batoria de la paz y tregua. És, com observa Vicenç Vives, l'element bàsic indiscutible de la societat històrica catalana no és l'home, és la casa. Casa i família, mas i terra, vet així el poderós enreixat de la superestructura social catalana abans y después del segle XIV. Nuestro derecho municipal, observa Falguera, establece de la manera más completa la autonomía de la familia. En aquest observa la llibertat civil de la familia. La legislación catalana coloca a las familias en una independencia tal que podemos decir que son poco gobernadas porque en ellas no se ingiere la autoridad del Estado, ni la del juez, sino dentro de los límites de la necesidad o de una utilidad imperiosa. Luego disfrutan de alto grado civil. Aquí tendríamos que señalar lo siguiente. Hay juristas aquí que saben mucho más que yo de estas cuestiones. Pero cuando, después de la guerra de 1714, como saben, en Cataluña se respetó el derecho civil y continuó el derecho civil catalán, diríamos, siendo el derecho vigente. Y este derecho vigente, diríamos, continuó vigente con las compilaciones realizadas hasta nuestros días. Pero ¿cuándo realmente el derecho civil catalán ha sido realmente renovado, clausurado, mejor dicho? Pues con la Generalitat. La Generalitat, con sus modificaciones del derecho de la familia, digamos, ha dado por clausurado el derecho civil catalán, digamos, fundamentalmente. En aquellas cosas más intrínsecas, que contemplaban más la importancia de la familia como estructuradora de la vida social y que, por lo tanto, tenemos que decir que la autonomía ha servido para perder realmente nuestro modo de ser. Esto es lo que señala realmente, digamos, cuando uno estudia, digamos, el derecho, lo que ha sido el derecho, aquellas instituciones que, a pesar de todos los cambios políticos que habían existido hasta ahora, se habían respetado, han dejado de ser respetadas en nuestros días. Cuando en un país, digamos, se pierde, digamos, lo que ha sido la familia tradicional, evidentemente, digamos, se ha perdido la tradición. La familia es el lugar donde se vive más intensamente la tradición y donde se conserva. Finalmente voy a señalar tres características, digamos, políticas, que es el carácter limitado del poder político, la importancia de la ley, va unido con la anterior, y también, digamos, como fundamento de esta importancia la ley, que la ley crea deberes morales. Tiene fundamento moral y crea deberes morales. Bien, digamos, estas características que acabo de señalar se podrían, digamos, que están recogidas por los autores que antes he citado, digamos, se podrían ver reflejadas, en primer lugar, en los grandes autores de esta tradición, aquellos autores que ha señalado Torres y Bages, pero que pueden ser completados. Se pueden añadir otros autores que por distintas razones no recogió Torres y Bages. Y después en los hechos. Aunque tengo poco tiempo, voy a hacer referencia rápidamente, aunque sea un elenco de nombres, digamos, y de hechos. En primer lugar, autores. Hay que recordar aquellos autores, digamos, que señala Torres y Bages. Todos ellos realmente muy significativos de lo que acabo de decir. En primer lugar, San Raimundo de Peñafort, este hombre, el tercer general de la Orden Dominicana. Este hombre, diríamos, en que intervino cerca de Santo Tomás, diríamos, pidiéndole que escribiese la suma contra gentiles. Este hombre, diríamos, que tiene tanta importancia en la recopilación del derecho canónico, este derecho, diríamos, supletorio, que perdura hasta la elaboración a principios de siglo del derecho canónico. La Iglesia se valía de las decretales, esta compilación hecha, diríamos, por San Raimundo Peñafort, esta importancia tan grande, digamos, que tuvo San Raimundo de Peñafort, diríamos, y esto no es contradictorio, un hombre, diríamos, que lo caracteriza, diríamos, Torres y Bages por su mansuetud, por su mansedumbre.
es el que implanta o pide implantar la Inquisición en Cataluña como consecuencia de la presencia especialmente de la herejía albigense y cátara, digamos, como consecuencia de esto destructora realmente, digamos, de la civilización. San Raimundo de Peñafort pide, digamos, la implantación de la Inquisición. Digamos, no es raro, digamos, estos catalanes tan universales, como veremos más adelante también, que estuviesen ligados, digamos, algunos de ellos con la Inquisición, digamos, en papeles fundamentales. El segundo autor que cita Torres y Valles no es un autor así de Cataluña, sino de Valencia, pero tan, diríamos, formando parte de este mismo espíritu, San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer significa realmente, digamos, como varias cosas, como una fe, digamos, se extiende por todo un pueblo mediante la predicación, y también, digamos, como una fe, digamos, no simplemente, digamos, es vivida, digamos, religiosamente, sino políticamente. De recordar la importancia que tuvo San Vicente Ferrer en algunos acontecimientos de la historia de Cataluña, especialmente en el compromiso de Caspe. En tercer lugar, otro fraile, en este caso ya no dominico, hasta ahora dos dominicos, reafirmando lo que señalábamos de la presencia de la orden dominicana en Cataluña, sino de un fraile franciscano, cuya importancia política y también, diríamos, religiosa, digamos, es grande. Ximenis, Francesc de Ximenis, digamos, es muy conocida y no voy a hablar de ello, y seguramente se ha hablado en otro momento, me parece, digamos, de este tema del pactismo en Cataluña. El gran, digamos, autor, digamos, y que reflexiona sobre lo que significa el pactismo en Cataluña es justamente Fray Francesc de Ximenis. Y después dos autores más, de los cuales tres autores, sí que bien Torres de Valles también los trató, pero no, digamos, los cita así, digamos, con la misma insistencia o con la misma referencia y extensión que los anteriores, pero que me parece que Canals los cita, digamos, como autores muy importantes en la historia de Cataluña. Fray Tomás de Rocabertí, siglo XVII. Fray Tomás de Rocabertí, que fue arzobispo de Valencia, fue también inquisidor, digamos, inquisidor general, hombre, diríamos, que considera Canals que es el último autor que defendió el poder directo del Papa sobre el poder político. Digamos, después se defenderá el poder indirecto, pero Rocabertí aún defiende el poder directo del Papa. Y tiene un gran elogio que le hace en el discurso de presentación, de ingreso en la Academia de Buenas Letras. Torres y Valles hizo un discurso sobre Rocabertí, haciendo la gran defensa como el gran defensor del papado. Esto que decíamos antes, la romanidad, se ve reflejada sobre todo en este personaje, en Rocabertí, digamos, y lo señala como lo siguiente: la defensa del papado, y en esta, digamos, influencia o afirmación de que tiene un poder directo sobre el poder político, Torres y Valles, y lo subraya Canals, digamos, lo significa como una defensa de la libertad, cuando el poder político no es el último soberano, digamos, está afirmando la libertad del ciudadano. Y por esto, digamos, en parámetros que hoy día parecerían extraños y raros, presenta a Torres y Valles como un gran defensor de la libertad a Francesc Rocabertí, este que también fue inquisidor general. Saltado otro autor, digamos, anterior, siglo XVI y principios del XVII, Fray Tomás de Vallgornera. Fray Tomás de Vallgornera es un autor poco conocido, pero sus obras continúan siendo reeditadas en latín, pero justamente viniendo en el tren lo he mirado, digamos, y he encontrado una edición, digamos, hecha en Estados Unidos del 2009 de Tomás de Vallgornera. ¿Quién era Tomás de Vallgornera? Tomás de Vallgornera ha sido el gran teólogo místico que ha tenido Cataluña, otro dominico, digamos, la teología mística a la luz de la filosofía de Santo Tomás. Si alguien tiene interés por el tema y coge cualquier libro importante de teología mística, verá siempre la referencia al gran maestro Tomás de Vallgornera, un hombre reconocido. Si uno entra hoy en Internet, su biografía está en inglés o está traducida al inglés. Estos catalanes olvidados en nuestros días. Estuvo aquí en Gerona, digamos, y hay toda una serie, digamos, de relatos en torno, digamos, a su presencia aquí. Finalmente, el tercer autor es Fray Tomás, todos se llaman Tomás, Fray Tomás de Buixadós, este dominico,
ya del siglo XVIII, procedente de la familia Rocaberti también, digamos, tiene como antecesores, y procedente de una familia fuertemente austracista, y que tiene una importancia muy grande porque fue general de la Orden Dominicana y como consecuencia de ello, y dadas, digamos, las normas que dio a la Orden, viene el restablecimiento de los estudios de Santo Tomás, no estudiados a través de fuentes diversas, sino directamente, de tal forma que todo el neotomismo del siglo XIX, los estudiosos, el profesor Forment ha hecho un estudio sobre esto, tienen como precedente justamente a Tomás de Boixadós. Por lo tanto, diríamos, resumiendo, digamos, estos tres autores, Tomás de Valcornera, Tomás de Rocaberti y Tomás de Boixadós, tres frailes dominicos que han tenido una gran importancia y han conformado no simplemente, digamos, los ámbitos, digamos, religiosos de Cataluña, sino de toda la Iglesia. Bien, podría, diríamos, parecer que nuestra lista queda en el siglo XIX, en el siglo XVIII. ¿Y qué ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX, Cataluña es una tierra realmente, diríamos, única y particular. Única y particular porque quizá no hay, diríamos, estos personajes. Para encontrar un personaje de la altura intelectual, diríamos, de los que anteriormente hemos mencionado, tendríamos que ir a Balmes. Balmes, diríamos, tiene otros elementos que ahora no voy a entrar en ello, digamos, pero reconociendo, y así lo señala también Torras y Valles, que Balmes, procedente de la Universidad de Cervera, no obstante, diríamos, la impronta, diríamos, del tomismo, dejó también huella en su pensamiento, aunque él no se puede considerar que realmente sea un tomista. Pero, diríamos, en Cataluña, que es importante Balmes, y es unos autores aún conocidos universalmente, sin embargo, la Cataluña del siglo XIX, diríamos, tiene otras características, digamos, que es importante subrayar, que están reflejando también este modo de ser. Cataluña es el país de Europa que luchó más tenazmente, más repetidamente contra la Revolución Liberal. 7 guerras llevó a cabo durante el siglo XIX, 7 guerras. La Guerra Gran durante la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, la Regencia de Urgel, la Guerra de los Malcontents en tiempos de Fernando VII, en tiempos del absolutismo, hay un levantamiento, digamos, acusando a Fernando VII que se ha francesado en su política. Cuando se habla de todos los historiadores que Fernando VII llevaba una política absolutista, en Cataluña hay un levantamiento calificando a Fernando VII de un moderado. No lleva una política tradicional. Vamos al tercero, la primera guerra carlista. La segunda guerra carlista, que prácticamente solamente tiene, digamos, presencia aquí, la guerra de los matinés. Guerra de los matinés, que como consecuencia del fracaso del matrimonio real, propugnado por Balmes, hay un nuevo levantamiento. Y la tercera guerra carlista, que tuvo tanta, digamos, influencia aquí en Cataluña. 7 guerras antiliberales. Pero junto con estas 7 guerras antiliberales, vamos a 2 hechos más importantes. Cataluña, en esta primera tercio del siglo XIX, es de las regiones de España una de las más fecundas, del índice de natalidad más alto. Lleva guerras y muestra la vitalidad de la familia, diríamos, en esta fecundidad. Tanto es así, Balmes, por ejemplo, en 1840 escribe que la revolución en España ha sido estéril. Y ha sido estéril, digamos, porque no ha entrado en la familia. Dice, la familia continúa igualmente que antes de la revolución. Y lo dice para toda España, Balmes, pero está pensando fundamentalmente en Cataluña. A principios del siglo XX, el seminario de Vic tenía gran parte de sus alumnos fuera del seminario y los tenía en las casas. ¿Por qué? El seminario de Vic no cabía, había 1000 alumnos, 1000 seminaristas, a principios del siglo XX. Y casi todas las casas de la Plana de Vic y el Pla de Bages, aún hoy día podemos ver que hay una iglesia, porque había allí normalmente un seminarista o un sacerdote, diríamos, porque vivían fuera, iban a clases al seminario y casi en todas las casas había elemento eclesiástico, diríamos, no simplemente en la ciudad, sino en todos los alrededores. Pero no simplemente hay esto, sino que hay que señalar también, no teníamos tiempo ahora de enumerarlos, Cataluña en el siglo XIX es tierra de santos, tierra de familia, tierra de lucha antiliberal, fecunda y tierra de santos. Fernández de la Cigoña, digamos, tiene una enumeración que simplemente voy a empezar a citar, no la voy a nombrar toda ella porque no acabaríamos.
Empieza. Empezamos con San Antonio María Claret, Teresa Jornet, fundadora de los Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Francisco Palau i Quer, fundador de las Carmelitas Misioneras Teresianas, el Beato Domingos Santos, Manuel Domingo do Sol, fundador de los Operarios, San Enrique d'Ossó, fundador de las Teresianas, Santa María Rosa Molas, Nuestra Señora de la Consolación, el Padre Coll, fundadora de Nuestra Señora de la Asunción, Ana María Mogas, después fundador de las Franciscanas Misioneras, el Padre Coll, el Padre Mañanet, Carmen Sallés, Santa Paula de Montal, San Pere Almató, diríamos, y decenas que me dejo, diríamos, el número de santos, diríamos, que ha tenido Cataluña en el siglo XIX es, diríamos, no tiene punto de comparación con otras tierras, diríamos, pero justamente, diríamos, esto es significativo, de lo siguiente, que en un momento, el siglo XVIII, que muchos autores señalan como una decadencia de Cataluña, y el siglo XIX, diríamos que Cataluña se vio, diríamos, sometida, diríamos, a toda esta situación, tampoco, diríamos, de estabilidad política, sin embargo, la vitalidad de Cataluña demostrada, diríamos, en todos estos acontecimientos y en todos estos personajes. También, no obstante, diríamos, en el siglo XIX hay otros acontecimientos políticos dignos de ser considerados que realmente reflejan realmente qué ocurría en Cataluña. En Cataluña, diríamos en Barcelona concretamente, diríamos, fue el lugar donde, como consecuencia de los acontecimientos ocurridos al siglo XIX, se produce una serie de cambios políticos, diríamos, importantísimos. Al finalizar la primera guerra carlista del año 39, Barcelona tiene fama de una ciudad liberal, diríamos, y pro-isabelina, o en favor de la regente María Cristina, y María Cristina viene aquí a Barcelona a recibir los favores, digamos, y los aplausos, digamos, de la gente de Barcelona. Y se encuentra, digamos, que Barcelona está en favor de Espartero. Digamos, como consecuencia de lo que se llaman las bullangas que ocurrieron en Barcelona aquellos años, María Cristina tiene que irse, digamos, al exilio. Digamos, el cambio de la Barcelona que parecía tan, diríamos, liberal, digamos, una Barcelona, digamos, mucho más radical, digamos, que el liberalismo entonces triunfante. Cuando parece que España está en favor de María Cristina, Cataluña está en favor de Espartero. Pero al cabo de poco tiempo, diríamos, Barcelona no quedará, diríamos, sometida meramente a Espartero. Espartero la tendrá que bombardear 2 veces. Barcelona se ha bombardeado 2 veces porque Barcelona se va a rebelar contra Espartero. Y simplemente voy a leer unos versos conocidos del año 42 y 43, ¿sí? En estas bullangas, digamos, en que dieron lugar al bombardeo de Barcelona y al levantamiento que se llamó de la Jamancia, digamos que cuyo resultado es también la caída de Espartero. María Cristina cae como consecuencia de este favor de Espartero y Espartero cae como consecuencia de que Espartero es visto como un moderado. El año 42, digamos, un verso de Abdón Terradas. Este verso de Abdón Terradas que se fue famoso después, digamos, y de alguna manera anuncia, digamos, los atavismos anarquizantes, digamos, tan propios de Cataluña. Dice así este verso, que se llama La Campana. Lo cort i la noblesa, l'orgull de la riquesa, caiga d'un cop fins al nostre nivell. Este rechazo, diríamos, a cualquier, diríamos, aspecto jerárquico basado exclusivamente en el poder económico. El año 43, canción que se llama El Xiribit, porque tenía, diríamos, como repetición, diríamos, estas palabras. Dice, Cristina, Prim i Narváez y tots els moderats. O sea, resulta realmente significativo que pongan en el mismo saco a Cristina, la reina María Cristina, a Narváez y a Prim. O sea, Prim, aquel que luchó justamente contra, no simplemente Cristina ya estaba, diríamos, en el exilio, contra Narváez, es considerado como un moderado más. Cristina, Prim i Narváez i tots els moderats, dintre la paella pagaran sos pecats. Mori l'aristocràcia. Prou mal ens ha fet ja. Lo poble vol ser amo, viva Déu que ho serà. Molta sang ha de córrer. Dels pillos moderats,
també dels Trapelles, qui els vulgui imitar. Llama a la matanza de los moderados. Es digno de ser considerado, esto es del año 42 y 43, aún no hay anarquismo en Europa, y en Cataluña ya hay actitudes anarquizantes. Fijémonos bien, por lo tanto, este doble hecho, años, en que Cataluña lucha contra el liberalismo, por un arraigo, de la fe tradicional. El liberalismo en España se presenta, a lo largo del siglo XIX, como aquella ideología, se afirma así, que va a cambiar el natural de los españoles. Y es visto como una agresión. La agresión que significa cambiar con el carácter de los españoles. Y se ve la vida política como una agresión a la fe profundamente vivida en la vida familiar. Este hecho, en este mismo momento, surgen por otro camino, no una adhesión a aquellos ideales políticos triunfantes, sino un rechazo por otro camino diverso. Y no es porque los extremos se toquen. No es una cuestión, alguien diría, los extremos se tocan y es lo mismo. No, sino lo que significa, que este ideal moderado, europeizante, modernizador, que olvida la tradición, es rechazado profundamente en Cataluña. Si no se afirma la tradición, entonces no simplemente, se niega aquello que constituye la tradición, sino también todo aquello que la ha querido sustituir. Bien. Y junto con esto, hemos hecho este recorrido, y quisiera, hacer una breve referencia, y voy a terminar, porque si la tradición catalana, la podemos ver reafirmada en su historia, evidentemente que en uno de los momentos en que más claramente se ve reafirmada esta tradición es en la Guerra de Sucesión. Y quiero hacer referencia a ello, porque normalmente estos hechos de la guerra de 1700 a 1714, han sido considerados como una manifestación, nacionalista, este espíritu nacionalista ya, reafirmado en aquel momento. Dos cosas, muy breves, simplemente hago referencia, podrían ser motivo de gran explicación. En las narraciones de Castellví, dos hechos que quiero mencionar. Uno en 1702. Barcelona, aún no se ha iniciado, abiertamente, el rechazo, del duque d'Anjou, pero interviene el monarca, en la Universidad de Barcelona, intentando, que la Universidad de Barcelona, el Estudi General, las oposiciones a filosofía no sean meramente para cátedras tomistas. Y Castellví señala, que este hecho fue un hecho decisivo, para que después se preparara el ambiente en Barcelona antifelipista. Tan arraigado, dice Castellví. Castellví, no es una persona como Torres y Valles, de unas características, de preocupación filosófica, pero señala que este hecho de ver cómo realmente intervenía el poder político para procurar, que las cátedras, en vez de ser tomistas, fueran suaristas y fueran más afectos a los jesuitas y no a los dominicos, produjo mayor actitud de simpatía hacia lo que sería después, lo que significaría el archiduque Carlos. Y finalmente, otro momento de esta guerra, que tuvo tanto arraigo. En 1713, Inglaterra ya se ha ido, las tropas austríacas ya han pactado, la retirada, y prácticamente incluso el Consejo de Sent, ve que no hay nada que hacer. Estamos en julio de 1713. Cataluña no tiene ninguna posibilidad de defensa y, por lo tanto, continuar, esa resistencia frente al sitio de las tropas franco-castellanas, es inútil. Y entonces, hay que reunir las Cortes y a ver, deliberar. El brazo militar, está en favor, de rendirse. El brazo, eclesiástico, dice, nosotros no vamos, porque ven que la resistencia llevará consigo muchas pérdidas humanas. No podemos, dicen ellos, nosotros pedir a los barceloneses, que defiendan algo realmente que va a significar este sacrificio tan grande. El brazo popular está más en favor de la resistencia.
Sin embargo, diríamos, hay dentro del brazo real, hay del brazo aristocrático, una voz, diríamos, que se levanta, diríamos, y va a cambiar absolutamente, diríamos, la situación. Cuando ya está a punto, diríamos, de dejar la resistencia y, por lo tanto, digamos, de dejar entrar las tropas de Felipe V, hay un voto de Manuel Ferrer. Manuel Ferrer, diríamos, hace un voto, diríamos, frente a la opinión mayoritaria del brazo militar, diciendo: no podemos nosotros rendirnos. La rendición es contraria a nuestra historia, a nuestra forma de ser, lo que hemos hecho a lo largo de todos los tiempos. Hemos luchado en favor de nuestra libertad. Digamos, es un voto que lo lleva Castelví, el voto de Manuel Ferrer, y el cual, digamos, quizá algunos de ustedes habrán oído hablar mucho, diríamos, muy entusiasta, muy de grandes convicciones, muy duro contra Castilla, digamos, viendo realmente a los castellanos como aquellos, digamos, que quieren terminar, digamos, con la libertad de Cataluña, nada antiespañol, digamos, hay que señalarlo, digamos, también, digamos, como una actitud en la cual, digamos, podrá de nuevo Castilla, digamos, recobrar sus libertades perdidas y España recobrará su libertad, y con una actitud, diríamos, de acuerdo con nuestra fe y de acuerdo, digamos, con nuestras leyes. Y aquí se ve, diríamos, algo que después va a pasar, diríamos, también, digamos, como consecuencia de este voto, diríamos, a una situación muy particular, que hay una obligación moral de defender las leyes. No se puede, una ley, digamos, que se ha jurado y que hay que cumplirla, diríamos, justamente, diríamos, la actitud de animación contra Felipe V es justamente porque es un rey que no ha cumplido sus leyes, las leyes que juró. Lo que dijo inicialmente de su reinado no lo ha cumplido, por lo tanto no se puede aceptar como tal. Y en cambio en Cataluña hemos jurado, digamos, nos hemos comprometido, y este compromiso, diríamos, de ser fieles a la monarquía austríaca no se puede dejar de cumplir. Tanto es así que entonces hizo un referéndum único en la historia. Único en la historia, digamos, porque el vicario general, que era Rifà, diríamos, mandó a los sacerdotes que cuando los penitentes se acercaran a la confesión, fuera del momento, diríamos, de la confesión, les preguntaran si eran partidarios o no de la resistencia. Digamos, que se haga un referéndum de rendición, no hay nada que hacer, llama, digamos, a la resistencia. Lo leo, i con això termino. Per això vos obliguen vostres lleis, que per elles sacudireu l'ujou de la França, quals prínceps estan excloïts pels nostres drets, i vos obliguen a mantenir-vos lliures sota la suau obediència de vostre catòlic i augustíssim monarca, segons ho heu jurat. Exclouríeu en corts generals el duc d'Anjou, sense corts no podeu canviar de senyor. Los prodigis que Déu ha executat a favor de Catalunya esforcen la vostra confianza. No hay esperanza humana, pero sí que Dios tendrá providencia de este pueblo si es fiel a sus convicciones. Los gloriosos exemples de vostres antepassats sien inviolables preceptes perquè los observi la imitació. Esta invitación a contemplar la tradició. Acrediteu vostra lleialtat. Constant seguiu ses petjades. Puigdefront seria que no se mantingués en ferma constància i s'empenya amb justa raó. Digamos, defensa de las libertades políticas, que significaba la defensa del archiduque Carlos de Austria, digamos, tiene este fundamento tan importante en la interpretación de las leyes en Catalunya, la justa raó. I doncs, en aquest despertador teniu exemplars que vos moguen prodigis i favors divins que us alenten, i lleis que us obliguen a la defensa i us prohibeixen l'entrega. No desprecieu tants il·lustres exemplars, tants patents prodigis i tan clares i precioses lleis, perdent lo noble blasó que vostra nació ha donat fama, qual clarí pregona per tot lo món, que són lo més ferms defensors de la pàtria. No renegueu de vostre crèdit, apareixent desunits en l'única ocasió que podeu immortalitzar vostra honra, sent nova admiració al món i fent a Déu, al rei i a vostres fills i descendents i a tota l'Espanya la major obsequi i molt major, sobretot a la Santa Iglésia Catòlica Romana. Moltes gràcies.